El cuadro de oposición es una forma de razonamiento inmediato. Este tipo de razonamiento lo podemos ver a través de ejemplos cotidianos, ejemplos reales y ejemplos simbólicos. Empecemos por los ejemplos cotidianos. Imaginémonos que una mujer le dice a un hombre, todos los hombres son iguales. Esto requiere una respuesta, y la respuesta concreta sería, no todos. Que significa que algunos no son iguales. Con esta sola respuesta se está contradiciendo el dicho o el juicio, todos los hombres son iguales. Ese es un ejemplo y este es un razonamiento de tipo inmediato. El segundo ejemplo, los ejemplos reales. Pensemos en algo real. Algunos animales son gatos. Y pensemos que esto en la realidad es verdadero, porque algunos animales son gatos. Pero algunos animales no son gatos. Si regresamos a la parte real diríamos, no todos son gatos, o algunos no son gatos. Pero estamos entrando al cuadro de oposición y a su estructura. La estructura nos permite establecer relaciones de oposición. ¿Cuáles son esas relaciones de oposición? Entre las universales, que son iguales en cantidad, pero no en cualidad, ¿sí? Existe una relación contraria. Es decir, unas son universales afirmativas y otras son igual universales, pero son negativas. Otra relación entre particulares, otra vez, la cantidad sigue siendo la misma, pero la cualidad no lo va a ser. Particulares afirmativas y particulares negativas. Con esto ya tenemos situadas las 4 formas en las que se simbolizan. Una con la letra A, una con la letra I, otra con la letra E y otra con la letra O. Revisémoslo nuevamente. La universal afirmativa serían todos, la universal negativa sería ninguno, la particular afirmativa algunos son y finalmente la O, la particular negativa, algunos no son. 0. Y a partir de esto construimos. Regresemos al punto. Algunos animales son gatos. Y resulta que en la realidad esto es verdadero. Pero, si alguien dice, en las subcontrarias, algunos animales no son gatos, la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da esta relación? Insisto, la letra I es verdadera. ¿Cómo será la letra O? Aquí podemos ver que también es verdadero y ahora lo afirmo, porque en la realidad, ¿sí?, no todos los gatos son ¿qué? Animales. Pero ¿qué cosa es lo que debemos de dominar? Pues las reglas, porque las reglas son la parte teórica. Y aquí yo tengo las subcontrarias, que dice que las subcontrarias no pueden ser falsas al mismo tiempo, pero sí pueden ser verdaderas. ¿Se dan cuenta? Estas dos son verdaderas. Estamos revisando un caso real. Pero la pregunta es, ¿qué se desprende de esto con relación a las universales o a las
contradictorias. Si nosotros lo vemos desde el término de las contradictorias, tendremos que revisar la regla. ¿Sí? Las contradictorias dicen que no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que si mi letra I, es decir, la particular afirmativa, es verdadera, la universal negativa tendría que ser falsa. Y del otro extremo, la particular negativa, si esta es verdadera, ¿cómo es su contradictoria? Falsa. Pero esto no quiere decir que esto sea simplemente así. Aquí hay otra relación. Fíjense bien. Entre la I, que es la particular afirmativa, y la A, que es la universal afirmativa, que son la relación de subalternas. Subalternas son el caso más difícil. Veámoslo a través de las reglas. Nuevamente, la clave es una clave teórica. Si la universal es verdadera, la particular también lo es. Pero si la particular es verdadera, la universal no necesariamente. ¿Qué quiere decir? Que no estamos ante el primer caso de que la universal sea verdadera. Pero sí estamos ante el caso de que la particular es verdadera. Pero no podemos afirmar que la universal necesariamente lo sea. Eso significa no necesariamente. Por lo tanto, mi respuesta en ambos casos va a ser que esta es verdadera o falsa. Verdadera o falsa. Es decir, es indeterminada. Pero ¿cómo solucionamos esto? Porque tenemos aparentemente dos respuestas. Esta es otra respuesta todavía un poco más difícil, pero es necesario entenderla a través de lo que nosotros habíamos llamado ejemplos simbólicos. Ya revisamos ejemplos cotidianos, ya revisamos ejemplos reales. Esto es real. Pero ahora vamos a empezar con ejemplos simbólicos. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir animales por una X y la Y por gatos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros revisamos nuestro cuadro de oposición vamos a tener que todas las X son Y. Ninguna X es Y, algunas X son Y y algunas X no son Y. Pero estábamos en el caso de las subalternas. El primer caso decía que si la particular es verdadera, la universal no necesariamente. Ahora aquí no hay discusión porque no sabemos este caso. Verdadero, el particular, el universal no necesariamente. ¿Qué cosa es lo que sí sabemos? Que si la particular es falsa, la universal también lo es. Aquí está. Pero la pregunta es, si la universal es verdadero o falso, ¿a dónde llegaríamos? ¿Cuál es el valor real? El valor real debe ser que es falso. Y seguimos ascendiendo en el nivel de dificultad. ¿Cuál es ese caso más difícil?
entender con qué falseamos las universales. Porque ya no está en estas reglas de manera explícita, sino está de manera implícita. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya entendimos las 4 reglas y entendimos cada una de sus vertientes, nosotros podemos saber en qué casos las universales son falsas. Pensemos que yo digo que todas las X son Y. ¿Cómo falseo este caso? Pues cuando digo que ninguna X es Y. Y en este caso de las contrarias, parece ser más que obvio. Pero también lo es cuando yo digo que algunas X no son Y. Segundo caso. Y finalmente, un poco más complicado, es algunas X son Y, que lo habíamos puesto como indeterminado, pero ahora sabemos que si esto es verdadero, esto no necesariamente. Por lo tanto, si no necesariamente son todos, entonces se convierte automáticamente